Ya está con nosotros el doctor José Ramón Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Ricardo, muy buenos días. Ya estamos aquí. Saludos a todos los que nos ven por TV WAP. Así es, gracias, Doc. Y bueno, pues después de un puentecito, pues a seguir explorando los temas, los artículos, las lecturas. En esta ocasión, ¿de qué nos hablará, Doc? Pues mira, vamos a hablar de cáncer de garganta, pero quiero contextualizar primero. ¿Tú tuviste de niño un mezquino en la mano? ¿No? En alguna parte, ¿no? Qué ¿No? bueno. En mis épocas era muy común tener un mezquino y no era de fácil tratamiento. Le ponían a uno nitrato de plata, los papás que mojaban en agua, en fin, era remedios de Sí, las claro. familias para De boca en quitarte. boca, de boca en boca y que funcionaban, dicen, ¿no? Exactamente, pero si has visto a gente que en el cuello, en las orejas, Sí, tiene verrugas. sí, sí. No es tanto los mestinos como las verrugas que se ven son causados por el virus del papiloma humano. El problema es que este virus puede estar también en las áreas genitales y ahí ocasionar verrugas genitales, que son más o menos frecuentes, es una de las muchas enfermedades de transmisión sexual, y en algunos casos se puede hacer tantas verrugas que parecen una coliflor, ¿no? Una pequeña coliflor en las áreas genitales. Y a eso se le llama condiloma acuminado, así le dicen los médicos, ¿no? A esa colección, digamos, de verrugas. Pasaron muchos años, se quemaban con nitrógeno líquido, a mí me tocó ver a algunos pacientes, era bastante feo el tratamiento, también era bastante feo tener esas colecciones de verrugas genitales, hasta que en este siglo se descubrió que el cáncer cérvico-uterino estaba ligado de una manera preponderante precisamente a verrugas en el cuello del útero. Y eso ya lo sabían los médicos, las quemaban también con otros métodos, incluso en algunos casos severos, vamos a decir, parecidos a los condilomas acuminados, no eran condilomas, pero eran bastantes verrugas, quitaban el cuello del útero de las mujeres porque sabían que era un riesgo, se llamaban lesiones precancerosas. Viene la vacuna contra el virus del papiloma que se administra a las niñas en los 2 últimos años de primaria. Y en países como Australia, déjame decirte, Ricardo, y a los que nos ven y nos escuchan, que se han vacunado a todos los niños y niñas, la tasa que cayó de prevalencia de que se presenten casos de cáncer cérvico-uterino es de un 80%. Ha sido uno de los éxitos más grandes desde el punto de vista de la medicina epidemiológica, de la medicina aplicada a grandes poblaciones. Sin embargo, también en este siglo empezaron a ver que conforme decaía el cáncer cérvico-uterino, aumentaba el cáncer de garganta. Y el cáncer de garganta tiene que ver con la parte que está aquí en nuestro cuello, que se llama faringe, laringe, pero también la parte posterior de la lengua, las amígdalas que están ahí, a los que no se las han quitado, y lo que se llama el paladar blando. Si usted sube su lengua en este momento, hay una porción que es dura, tiene hueso, y hacia atrás, hacia su espalda, va a encontrar también una cosa más blandita, que es cartílago, ese es el paladar blando. Bueno, el cáncer de garganta abarca todas estas zonas de la boca, digamos, del interior de nuestra boca. Y en un trabajo reciente con explorando muchísimos pacientes y expedientes, pues han encontrado que muchos de estos cánceres de garganta también se asocian al virus del papiloma humano. Hay unos que se llaman de bajo riesgo, porque pocos de los pacientes que lo tienen pueden desarrollar cáncer de garganta, que son el BPH 6 y 11, pero apareció un villano, el virus del papiloma humano, BPH son sus siglas, 18, que ya se había asociado a cáncer cervicuterino y a cáncer colorectal. Entonces, ese es de alto riesgo, el 16 y el 18, de tal manera que los autores de este trabajo, que es una revista que se dedica precisamente a epidemiología, están sugiriendo que
la vacuna que ya se aplica contra el cáncer cervicuterino incluya estas variedades de virus del papiloma humano, pues para prevenir el cáncer de garganta. Desde luego, la manera más fácil es de transmisión sexual, primariamente, es pues, protegerse con condón, igual que se hacía con el caso del cáncer cervicuterino o de la transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual, qué sé yo, gonorrea, sífilis, el virus de la inmunodeficiencia humana. Las otras dos cosas que se están empezando a ver que tienen influencia con el cáncer de garganta es vapear. Cuando uno vapea tiene un alto poder de oxidación, es decir, de quemarse, como cuando ustedes ve que se está llenando de rumbe un pedazo de acero que tenga expuesto al medio ambiente, ¿no? Exactamente igual, cuando uno vapea, se producen ese tipo de cosas que oxidan, degradan, y esas quemaduras podrían estar relacionadas. Y por último, la otra cosa que se ha visto que tiene un efecto es las bebidas de alta gradación, los destilados que tienen 32 o más grados de alcohol, que se toman de manera directa, ¿no? Eso que te das un shot de tequila o de whisky, ¿no? Como el mezcal, obviamente, ¿no? Mezcal, y que te lo tomas directamente sin diluir, y muchas veces pues lo dejas en la boca, pues porque hay de sabores y depende de cómo haya sido hecho el destilado, etcétera, etcétera. Pues eso también tiene un poder dañino. Evidentemente, si alguien una vez se tomó un mezcal y lo toma una vez de vez en cuando, pues no va a haber un efecto. Estamos hablando de gente que de manera regular se toma 2, 3 copas de manera directa, diaria o 3 o 4 veces a la semana, y a lo largo de un periodo prolongado de tiempo pueden desarrollarse también lesiones cancerosas. Pero lo que yo quería tocar hoy, pues es muy importante, sobre todo los universitarios, pues que la práctica de sexo oral sin protección, pues puede ser un riesgo también de adquirir este virus del papiloma humano que se ha asociado al cáncer de garganta, y por lo tanto pues hay que tener una medida de prevención, como cuando se tienen relaciones sexuales, digamos, de manera vaginal, claro, o de otro tipo. El virus se sigue propagando, es muy común en los humanos, hay muchos de virus y pues como les decía son causantes de lesiones en la piel, pero pues también en las áreas genitales y ahora sabemos en la garganta. Bueno, pues ahí está la información, que creo que ese es algo vital, importante, doctor, que podamos dar esta información a la audiencia sin perspectivas morales, ¿no? Moralinas, sino más bien que se dé la información y que cada quien asuma esas responsabilidades, ¿no? Creo que ese es el primer paso que hay que darle esta información a partir de los estudios científicos, Doc. Así es, creo que por eso yo quería traerlo, porque de alguna manera se piensa que el sexo oral no tendría ninguna implicación, como evidentemente sí sabemos que, decía yo, el sexo vaginal, el normal, claro, ¿sí? No sé, no hay que ponerle adjetivos, que sí tiene un riesgo por las enfermedades de transmisión sexual. Pero déjenme decir, también puede haber lesiones por gonorrea, por sífilis en la boca, eso ya se sabía. Entonces, pues hay que hacer una campaña de concientización en donde pues tengamos claro que estas enfermedades de transmisión sexual pues se transmiten a través de prácticas sexuales diversas. Y ahora que vivimos el mundo de los géneros, pues hay prácticas, claro, digamos, más relajadas, lo cual está bien, cada quien toma su decisión, pero creo que sería muy importante que la persona que practica cualquiera de este tipo de actividades sexuales se proteja y proteja con los que está conviviendo, ¿verdad? Que permita, pues, no enfermarse. Hay cosas que se pueden tratar, pero hay cosas como estos virus que muchas veces pasan desapercibidos, y cuando uno llega y se le da el diagnóstico, un médico, pues ya hay lesiones que requieren otro tipo de tratamientos. Digamos, tener un cáncer, pues es una experiencia
bastante desastrosa para cualquier persona y para sus familiares y amigos. Entonces, la mejor manera es la prevención. Pasó la semana ahora de vacunación, creo que volvieron a aplicar la vacuna del papiloma humano. Si no, pues acuda a los centros de salud y vacune a las niñas. En México solo se vacunan a las niñas. La verdad es que habría que vacunar a todos, hombres y mujeres, porque el pene de los jóvenes pues es el que lleva el virus de un lado a otro, ¿no? Entonces también estaría bien. Y hay cáncer de pene, su incidencia es muy baja. El gran problema es el cáncer cervicuterino, y como yo decía, países que vacunaron a toda su población de jóvenes, de pubertos, que es cuando se deben de vacunar, pues han tenido caídas de incidencia de cáncer de un 80%. Realmente es quizás uno de los resultados más, más importantes que podríamos pensar de un proceso de vacunación. No dejen de vacunar a sus niños. Sí. Es muy importante estar protegidos. Seguimos teniendo problema con la tosferina, con el sarampión, y todas estas son enfermedades que son totalmente prevenibles con una simple piquete en el brazo. Doc, pues le agradecemos como siempre esta excelente columna y nos vemos el siguiente martes. Le mando un gran abrazo. Así será, Ricardo, igual a ti y a todos los que nos vieron el día de hoy. Un abrazo.